Hola, ¿qué tal? A nuestra querida audiencia, es un placer estar con ustedes nuevamente en este programa hecho con mucho cariño, sobre todo hecho con el fin de educar, de compartir conocimientos del área médica para que les funcionen, conocimientos del área médica para que les sirvan a alguien que ustedes conozcan. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante del que no se sabe demasiado acerca en la población en general, que es la fisioterapia en el paciente de cuidados intensivos, que es el tratamiento de fisioterapia en una terapia intensiva. Bueno, me presento, soy el doctor Adrián Castañeda Reyes, me acompañan la doctora Dulce Denise Casillas Jardón y el doctor Gerardo Antonio Rojas. Hola, ¿qué tal? Y bueno, como introducción les comento que la fisioterapia es una parte de la rehabilitación encargada de dar un tratamiento, sobre todo kinestésico, al paciente, ya sea para sacarlo de un problema o para evitar que se formen nuevos. Y tengo por aquí una definición de lo que es rehabilitación funcional en la UCI, en la terapia intensiva. Y esta rehabilitación funcional es aquella que debe de comenzarse de forma inmediata después de la detección y o diagnóstico fisioterapéutico de cualquier tipo de limitación o deficiencia, debiendo continuarse hasta conseguir el máximo de funcionalidad, así como el mantenimiento de esta. Cabe resaltar a toda nuestra audiencia que cuando hay un paciente en terapia intensiva, el paciente en terapia intensiva va a estar grave, muy grave o muy grave. ¿Sí? O sea, ese es de entrada. El tratamiento va a estar a cargo del médico responsable y de otra serie de médicos que colaboramos ahí. Y parte de este tratamiento con el médico intensivista, pues está la figura del médico en rehabilitación y obviamente del fisioterapeuta. Además, pues de la enfermera especializada en cuidados intensivos y de otros personajes más del área de la salud. La fisioterapia el día de hoy tiene una base en la evidencia muy sólida, porque se han hecho estudios, varios estudios alrededor del mundo, y pues han demostrado menor tiempo de duración en el área de cuidados intensivos, de que el paciente se complica mucho menos y que las secuelas para reinsertarlo a su vida después de que se ha dado de alta del hospital también disminuyen significativamente. Entonces, también el delirium, ¿no? ¿mande? Ha habido incluso disminución de delirium posterior a la... Sí, porque también hay intervenciones, por ejemplo, ya en la práctica, donde se trabaja también algo que se llama el subconsciente activo. Pero bueno, eso ya lo hablaremos más adelante, que es otra historia. Las intervenciones básicas o las enfermedades más comunes de un paciente en terapia intensiva donde el fisioterapeuta tiene una relevancia son en neumonía asociada a un ventilador, atelectasias, que es cuando el pulmoncito se colapsa, alteraciones neuromusculares, musculoesqueléticas e integumentarias, síndrome de distrés respiratorio agudo, EPOC, edema cardiogénico, síndrome coronario, traumatismo cráneoencefálico, evento vascular cerebral, ya sea hemorrágico o isquémico, entiéndase el infarto en el cerebro o un derrame cerebral. La polineuropatía y miopatía, la enfermedad que es conocida como miastenia graves y esclerosis lateral amiotrófica, síndrome de desacondicionamiento y todos los pacientes de terapia intensiva que son postquirúrgicos, ya sea de cirugía abdominal, coronaria o no cardíaca. O sea, eso y todos los extras agregados. Así de importante es la intervención de la fisioterapia en esta área. ¿Por qué? Porque los pacientes se complican mucho. Un día lo platicábamos fuera de cámaras, que se les da mucha medicina. Se les llena de tubos y sondas por todos lados. Se les invade de manera agresiva. O sea, ¿y cómo quieres que este paciente quede? Pues sí, no es un estado normal
o vamos, un estado natural del ser humano estar en una terapia intensiva. Entonces, de ahí que probablemente vengan todas las repercusiones. Y es ahí donde entra la importancia de la rehabilitación, que lo hemos dicho muchísimas veces. La rehabilitación es regresar a como estábamos, readquirir las habilidades que teníamos. Sí, yo pienso que aquí digamos, la condición más grave, llamado de esa manera, es que probablemente el paciente más indefenso de todos los pacientes es el paciente que está en una unidad de cuidados intensivos. Indefenso porque está conectado a un ventilador, está bajo medicamentos que lo llevan a una sedación muchas veces profunda, porque está recibiendo antibióticos, porque está recibiendo medicamentos para ayudarlo a mantener su presión arterial, medicamentos que lo están apoyando para que tenga una mejor función renal. Entonces todos estos medicamentos, doctor Adrián, doctora Dulce, van a representar en ese paciente un problema de inmovilidad para empezar. Entonces es un paciente muy indefenso. Ya lo acabó de decir el doctor Adrián, que toda esa diversidad de enfermedades que ingresan a las unidades de cuidados intensivos, en el pasado era como decir, el paciente que entra a terapia intensiva se va a morir. Era así como que ese es el pensamiento general. Sí, ¿no? Como un pre, ¿no? Exactamente, pero no, hoy en día sabemos que el paciente que ingresa a las unidades de cuidados intensivos, terapias intensivas, unidades de cuidados críticos, o sea, como le quieran llamar, son pacientes que son potencialmente recuperables, porque por eso ingresaron a la unidad de cuidados intensivos, porque son potencialmente recuperables. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí tenemos que tener en cuenta que si es un paciente que requiere de ventilación mecánica, que requiere de la colocación de catéter, entonces son pacientes que potencialmente se van a recuperar. Entonces aquí es donde entra la rehabilitación, los cuidados respiratorios. Los cuidados respiratorios son bien importantes porque obedece mucho a esto, doctor Adrián, de que si se lleva a cabo un buen cuidado de los cuidados respiratorios, son pacientes que no van a desarrollar atelectasias, como usted lo acaba de mencionar. Entonces yo creo que es importante que la fisioterapia, ¿sí?, sea realizada como una indicación más, ¿sí?, de los médicos intensivistas, de los cardiólogos, de los médicos internistas, de los cirujanos, de los cardiocirujanos. O sea, deben de estar plasmado en las indicaciones este tipo de terapias de cuidados respiratorios, de fisioterapia, porque es de igual de importante al que se le esté administrando un antibiótico, Sí. que se le esté administrando nutrición parenteral, o que se le esté dando ventilación mecánica. Entonces, ahí es donde yo creo que surge que la figura del terapeuta respiratorio y del terapeuta físico son fundamentales en el tratamiento integral de esos pacientes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que después de hacer este tipo de aclaraciones, y para que esto se vuelva un poquito más rico, primero pensar de que son pacientes que pueden tener una recuperación y que por eso ingresan a las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, cambiando un poquito ya de la dinámica de esto, los pacientes que van a ser, por ejemplo, retirados de la ventilación mecánica, debe de ser de una manera gradual, y entonces ahí sí la figura del terapeuta físico será tan importante, porque iniciará a realizar movimientos, ¿sí?, que en el pasado jamás se hacían. O sea, era un paciente postrado en cama, y que entre más tiempo pasaban los cuidados intensivos, pues más difícilmente se iba a recuperar físicamente hablando, ¿no? Ahora no, ahora todo ha cambiado, y se espera, aún el paciente todavía en un estado de sedación profunda, se pueden empezar a hacer ejercicios Sí. de fisioterapia, que evidentemente eso va a ayudar muchísimo más a la recuperación de los Sí. enfermos. Y es como, debería ser como obvio, creo, para
los médicos, porque creo que lo es para cualquier persona, si has estado enfermo y que te hayas quedado en cama, totalmente en cama, Sí. 2 días, o sea, que es el periodo como más corto o sea, por ejemplo, los periodos que ya son como planeados, después de una cirugía cardíaca, generalmente, si es una cirugía grande, corazón abierto, pues al menos se van a ir 2 noches a terapia. Estoy en lo correcto, creo. Sí, claro, ¿Sí? sí, Al sí, menos claro. ya se sabe que como haya sido la cirugía, se va a echar 2 noches en terapia. Si cualquier persona que hemos estado enfermos y duramos 2 días en cama, ¿qué es lo que nos pasa? O sea, Atrofias. te atrofias, Claro, claro. te cansa. Es cuando ya estás, Sí. que te dices, ay, ya hasta me duele el estar acostado. Si ya es obvio para todas las personas, ¿por qué nuestros compañeros médicos hay veces que no es obvio para ellos? Que vienen las complicaciones de la inmovilización. Pero es que no es que, bueno, hay que tener en cuenta también para la audiencia que los manejos y la medicina en el mundo también va a cambiar de acuerdo al país y de acuerdo a los dineros del país. Sí. Entonces hay países de primer mundo, y no hablo de Estados Unidos, sino hablo de otros países, donde los equipos multidisciplinarios están tan bien armados que allá todos los pacientes de terapia intensiva, todos llevan fisioterapia y rehabilitación desde que están en la UCI, ¿sí? Ahora bien, la realidad de nuestro país, de nuestro México, pues punto número 1, no en todos los hospitales se lleva, porque generalmente la rehabilitación es como un servicio anexo. Hablando de los hospitales privados, si no se sabe o si no esto, o si el familiar de ese paciente no lo solicita o no lo contrata, pues no se le da, porque se vende o se proporciona como un servicio extra, ¿sí? Porque en un hospital particular todo cuesta. Fíjate que a mi mejor amigo lo acaban de operar, ahorita está en terapia intensiva de un hospital muy fifi de aquí de Guadalajara, y yo le mencioné varias veces al cirujano, oye, yo soy de rehabilitación, en cuanto tú me digas, mandamos fisioterapeuta, pues no me ha dicho. Es que Sí. déjate Y de ya voy está en terapia. desmenuzando. Uh-huh. Ese entra en el gran espacio donde está pues la ignorancia y el desconocimiento de muchos personajes y colegas de nosotros del área de la salud. Que se desconoce, como lo acaba de decir el doctor Gerardos, es que antes no se sabía, no se tenía el conocimiento, ahora ya se sabe, ahora ya se aplican los nuevos protocolos de abordaje y atención a los pacientes. Pero si tú no te actualizas, si tú no estás al día, si tú no vas incrementando tu arsenal terapéutico, pues te quedas como en el pasado. Y a tu paciente, por estadísticas, porque se han hecho estudios, o sea, serios, pues ¿qué le va a pasar? Le va a ir peor. Ese paciente es para que desde que salió al día siguiente ya estuviera con tratamiento de rehabilitación. Sí, qué bueno que lo menciona y también la doctora Dulce, porque yo creo que por eso es importante tener este tipo de comunicación, este tipo de enseñanza, de educación médica, porque realmente estamos transmitiendo a público general, a mismos colegas, Uh-huh. que ese tipo de abordajes para la atención de los pacientes en estado crítico existen. Sí. Y que deben de ser utilizados de forma muy temprana, ¿sí? Y que en el momento de que inician la rehabilitación o los cuidados físicos respiratorios, o sea, son pacientes que lo acabas de mencionar, doctor Adrián, tienen menos estancia en las unidades de cuidados intensivos, salen a la sala a salas generales, porque son pacientes que fueron abordados rápidamente. Este paciente, doctora, yo creo que sí debería de estar ya abordado desde el punto de vista de rehabilitación y rehabilitación cardiopulmonar, o sea, es una área muy bondadosa y que a los pacientes les dirá cada vez mucho mejor. Por el otro lado, eso en costos económicos, pues también reduce los costos de estar un paciente en las unidades de cuidados intensivos. Entonces yo creo que aquí es ganar y ganar por todos lados, pero creo que el que más gana en este momento es el paciente, porque el paciente dejará de tener secuelas que a lo mejor pueden ser incluso
para toda su vida, y que si se rehabilita de forma temprana, rápida, pues todas esas secuelas disminuyen de forma espectacular, ¿no? Sí. Ahora, les acabo de platicar la cuestión de los hospitales públicos, cómo se lleva a cabo. Es muy poco el hospital público en este país que hace el trabajo de rehabilitación en la UCI. Quien sí lo hace es, por ejemplo, la UMAE de aquí de Guadalajara. Ahí sí se hace, o sea, ya estamos hablando de un hospital de tercer nivel que sí hace ese abordaje. Sin embargo, los recursos son limitados, entonces los abordajes a veces no pueden ser todos los días, o de repente el apoyo con el familiar tampoco puede ser porque está restringida el acceso al área. Entonces, si usted tuvo un paciente en terapia intensiva y se le dio terapia, o sea, fisioterapia y rehabilitación, palomita, check. Pero si no se le dio y ya tu paciente salió y obviamente usted lo ve que está, digamos, acabado o que trae mucho deterioro, en friega, lleve a la rehabilitación, porque le va a ayudar mucho, y mientras más rápido lo lleve, mejor. Yo, doctor, que mi mejor amigo está hoy en terapia intensiva, y no sé si sea porque las aseguradoras no aceptan rehabilitación inmediata, o sean los médicos. Quiero pensar que no son mis compañeros médicos, porque esto que estamos diciendo nosotros no nos lo sacamos de la manga, ni nos lo inventamos así de, digamos que es bien buena. No, hay muchísima bibliografía, sí. Hay mucha estadística, que ahorita el doctor Adrián nos va a comentar de eso, donde dice que empezar la rehabilitación pronta, en cuanto el paciente entra a terapia, hay muchísimos resultados. Mira, quiero pensar que son las aseguradoras las que... Las aseguradoras tienen sus que veres. Aquí acuérdense que hablar de una aseguradora es hablar de pólizas, y van directamente relacionadas con cuánto cuesta la póliza. Entonces una póliza es como un teléfono, hay gama alta, gama media y gama baja. Si tú tienes una póliza de gama baja, pues va a estar medio piterillo ahí a lo que eres acreedor, o sea, a qué tienes derecho. Si tú tienes una póliza de gama media, pues más o menos. Si tienes una póliza de gama alta, entonces tienes acceso a cobertura de más servicios. El tema aquí es que las aseguradoras tienen sus reglas internas que difieren de una aseguradora a otra. O sea, cambian. Entonces hay aseguradoras que te dicen, ¿sabes qué? Yo te pago el tanto por ciento de tu enfermedad, o el 100% de que tú contrataste si ya transcurrió tanto tiempo. Por ponerlo. Entonces, ahí sí tienen que checar muy bien la póliza. Ahora, 2, si fuera la póliza, o sea, la póliza te va a hacer la cobertura. Y si el seguro es el que no te lo cubre, pues entonces aquí sería llegar a una estrategia con el médico, con tu colega, para ver cómo entonces sí, o cómo se puede, o cómo lo puede conseguir la familia. Sí. Yo creo que aquí, en el caso muy particular, creo que no se le ha solicitado una consulta al médico que pueda apoyar a este paciente. O sea, no se le ha solicitado una consulta a medicina de rehabilitación. No. Probablemente no se le ha solicitado al terapeuta respiratorio. No. Al terapeuta físico. O sea, yo creo que ahí hace falta un poco más de entendimiento de los pacientes, que si intervienen estas figuras, al paciente le va a ir mucho mejor. Bueno, son cuestiones que suceden en nuestro país, probablemente sucedan también en otros países. Sin embargo, estoy de acuerdo con lo que comenta el doctor Adrián, que en hospitales, sobre todo de tercer nivel, los pacientes tienen ese beneficio, ¿no? De poder contar con el apoyo del terapeuta respiratorio y el terapeuta físico. Entonces, pues bueno, yo creo que apostar y dar a conocer de que existen todas esas alternativas siempre va a ser muy bueno. Y qué bueno que después de escucharnos nosotros, después de este programa, podrán algunos otros colegas tomar la decisión de decir, ok, voy a llamarle, voy a interconsultar al médico de rehabilitación, ¿no? Porque no solamente es luego la terapia física, ¿no?
también hay terapias hoy en día para hacer, por ejemplo, neuroestimulación, ¿no? Así es. Entonces, todo esos detalles yo creo que debemos de conocerlos. A mí se me viene ahorita a la mente rápidamente el paciente que está en terapia intensiva, que es conectado a ventilación mecánica. Ujú. El primer músculo, por ejemplo, que se elonga, que se debilita en la ventilación mecánica, es el músculo diafragma. Y el Es el diafragma, más importante. el diafragma es uno de los músculos, o quizás el músculo más importante, para la respiración, ¿sí? Entonces, imagínate, después de 72 horas de un paciente que está sometido a ventilación mecánica, ya hay una alteración en la estructura del diafragma. Ujú. Entonces, ¿se beneficiará o no se beneficiará ese paciente, ¿sí?, de la terapia física? O sea, claro que se va a beneficiar, ¿no? Se va a beneficiar en todos los sentidos. El ayudarlo a que aprenda a toser, a respirar, todo. Después este paciente, cuando ya se recupera, pues va a ser muy importante, ¿no? Entonces, bueno, ojo, se requiere en las unidades de cuidados intensivas que estos pacientes tengan no solamente el apoyo de otros recursos. El tratamiento debe estar de terapia respiratoria y terapia física, debe estar en las indicaciones de los médicos tratantes. Sí. ¿Sí? Así como indican un antibiótico, como indican un broncodilatador, así como indican el oxígeno, ¿sí?, debe de estar la rehabilitación. Ahora, como información adicional, ¿cuándo es oportuno solicitar esta interconsulta? Lo más pronto posible. Claro, sí. Porque mientras más temprano sea hecha esta interconsulta al servicio de rehabilitación, menos estragos va a sufrir el paciente. Y otra situación bien en particular que tengan en cuenta, muchas de las veces está esta práctica de querer descargar en el personal de enfermería situaciones que son de fisioterapia. Muchas de las veces por ignorancia o por no contar con el personal adecuado, no tener la infraestructura completa, pero no, es que el personal de enfermería no está para hacer una rehabilitación ni para poder brindar los cuidados, porque no se la acaban con todo lo que ya tienen que hacer. Oye, tomar muestras, poner medicamentos, preparar, ver si ocupa estudios o no, o sea, todo lo que ya es propio de una terapia intensiva. Entonces, muchas de las veces he visto que se les carga al personal de enfermería esta situación de la rehabilitación y pues no. Es que ¿sabes qué pasa? Que yo creo que hay una mala concepción de lo que es rehabilitación. Puede que la concepción o la mala concepción sea que nada más es mover tantito al paciente para que no se ulcere. No. Creo que es eso. Entonces dicen, ay, pues que lo haga enfermería cuando cambia las sábanas. Eso es una de tantas cosas. Entonces, si pudieran ayudar a aclarar un poquito qué haría qué sería la fisioterapia que se podría hacer en UCI, así como súper breve, rápido y conciso, que no es nada más evitar que se ulcere. Sí, yo creo que acaba de dar en el punto clave la doctora Dulce, porque todavía encontramos indicaciones, y eso se lo digo, que la indicación médica puede ser fisioterapia pulmonar por turno, o sea, cuando eso es una indicación que podría tener un sentido muy amplio, fisioterapia pulmonar por turno. Entonces la enfermera lo que hace exactamente, la mueve de posición, le da unas palmaditas en la espalda, probablemente encuentra la mejor posición para el paciente, pero eso no es fisioterapia pulmonar. O sea, aquí es donde se requieren a lo mejor de conocimientos un poquito más amplios. Por ejemplo, en qué momento poder colocar a lo mejor un chaleco percutorio, por ejemplo, en el paciente, ¿no? O sea, en qué momento iniciar con los movimientos de las extremidades superiores e inferiores en ese enfermo. Entonces, hay que ser muy específicos, y esa indicación no va dirigida a enfermería. No. ¿Sí? De hecho, el terapeuta respiratorio y el terapeuta físico debe de ser parte del equipo que pasa visita con ese enfermo, porque él es el que va a proponer el tratamiento de una manera inicial y rápida también, ¿sí? Entonces,
Creo que hay que hacer énfasis en eso porque la medicina de rehabilitación y la neuroestimulación van a ser parte fundamental del tratamiento en los pacientes de cuidados intensivos, Sí. tanto adultos como pediátricos, Sí. aclarando todo eso también. Para que te des una idea más clara, doctora, por ejemplo, como aclarando el ejemplo del doctor, de una fisioterapia respiratoria, por turnos a como se acostumbra así en el medio, puede llevar más o menos, ¿qué te gusta? 10-15 minutos. Cuando con la mano en la cintura una fisioterapia respiratoria hecha por un fisioterapeuta, bajita la mano unos 40 minutos. O sea, de entrada. Y las intervenciones pues cambian. Sí. Y pues este es como un tema bastante amplio, bastante largo. Mucho hay que contar, que compartir. A mí me gustaría invitarlos a darle seguimiento a esto y también invitar a toda nuestra audiencia que aquí abajo en los comentarios, dudas, comentarios, algo más que quieran saber de este tema del paciente en terapia intensiva, del paciente de cuidado crítico, por favor háganoslo saber. Los invitamos a que se suscriban aquí a nuestro canal, que le den like, compártanlo con aquellas personas que saben que les va a hacer de bien. Y si quieren saber más al respecto, buscar más información, pueden buscar esta información en nuestras redes sociales en Kaizen Educación. ¿Sale? Bueno, nada más, agregar nada más esto, Adrián, que no somos médicos improvisados, ¿sí? Pues conocemos perfectamente el manejo de las unidades de cuidados intensivos, de la neuroestimulación, ¿sí? Y de la rehabilitación física. Entonces, bueno, invitarlos a que se sigan informando y nosotros por este medio pues les vamos a seguir proporcionando datos de mucha relevancia, muy importantes, para que lo apliquen en sus pacientes, para que lo apliquen en sus familiares también. Sí, al final del día la finalidad de estos videos es informar y aumentar el conocimiento. Nunca ha sido la intención criticar, realmente damos nuestras opiniones en base a lo que sabemos y pues esperemos que les sea de utilidad a la población y a nuestros compañeros médicos. Cuídense mucho. Bye. Adiós. Bye.